Eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ofrece este espacio. Y 7 minutos de la mañana. Es viernes 18 ya de julio. A ver, les voy a presentar a una persona que ha dedicado toda su carrera profesional a crear y a dirigir compañías. También a cuestionarse el verdadero propósito que se escondía detrás de cada nuevo proyecto empresarial que emprendía por encima del retorno económico. Sí, se lo cuestiona. Dice que él lo que pretende es preservar, es generar bienestar y como consecuencia de ella, y no como un fin, tener un beneficio económico. Les voy a presentar a Manuel Lencero, que es fundador y CEO de Unlimited. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, en Unlimited impulsáis empresas de impacto social para transformar la realidad. Queréis que los problemas del planeta pueden resolverse con ideas innovadoras y, como no, con un espíritu emprendedor. Todo esto está muy bien, pero ¿me lo puedes aterrizar? ¿Qué hacéis exactamente en Unlimited? Bueno, Unlimited nació con esa voluntad de intentar crear una nueva cultura empresarial que pusiese el impacto social y medioambiental al mismo nivel que el rendimiento o retorno económico. Hace ya 10 años de esto, y casi que la misión era, por un lado, ser hacedores de empresas que generan impacto social positivo para que, digamos, que la empresa tradicional entendiese que hay modelos empresariales que no o que tirar impacto social positivo a través de la empresa no está reñido con ser rentables económicamente. Con lo cual empezamos a crear empresas de impacto social, a acelerar empresas de impacto social en este país a través de interactuar con grandes corporaciones, porque lo que intentamos también es que la gran corporación en la gran corporación generar la curiosidad por entender que el impacto social y medioambiental era una ventaja competitiva, que ya no tanto un gesto de ética moral o de respeto por el medio ambiente o por la sociedad, sino que se convertía en una palanca de crecimiento, en un valor diferencial frente a los competidores. Claro, os dedicáis a identificar proyectos emprendedores con potencial para cambiar el mundo y para apoyarles para que tengan éxito, para que le pongamos ojo, cara, sonrisa. Háblame de un par de esos proyectos para que yo lo toque, lo palpe. Mira, en grandes o en líneas muy generales, lo que ha hecho Unlimited desde el principio es intentar ayudar a las corporaciones a resolver retos sociales y medioambientales que enfrentan a través de su propio negocio. Entonces, las compañías, y mucho más ahora, están intentando identificar nuevas unidades de negocio, y nos estamos dando cuenta hace ya mucho tiempo que esas nuevas oportunidades de negocio tienen que ver con esos retos que afrontan y que, vamos, que yo creo que son todos conocidos, ¿no? Entonces,
te cuento un proyecto de los últimos 2 años, una compañía de grupo MasOrange, ahora antes MásMóvil, una compañía de nombre Yoigo, es una compañía, yo diría la marca más activista de lo que es ahora Grupo MasOrange, tenía encima de la mesa esa necesidad de llevar, canal o transmisión a las zonas, no tanto el proyecto de las ciudades, sino más los pueblos, es decir, de qué manera generar conectividad a los pueblos. Nosotros identificamos que, lógicamente, hay un gran reto social, medioambiental, encima de la agenda del propio gobierno, y es el desarrollo territorial. Nuestra España se vacía, hay un problema con nuestra España rural, y lo que le dijimos en su momento a Yoigo es, ¿por qué no intenta resolver o apostar por resolver un reto social que es que nuestra España se vacía, y lo conectas con tu negocio? Y por qué no empezamos a identificar iniciativas que se crean en los pueblos para los pueblos, y los apoyamos desde tu propia estructura operativa. A ti te va a servir como una herramienta de innovación brutal. Vas a poder ver tu negocio desde los ojos de una startup de impacto social, y a la startup le vas a llegar de herramientas poderosas para poder sobrevivir y crecer y generar ese cambio que está buscando, que es consolidar, entre otras muchas cosas, población en una España que se nos está vaciando por años. Entonces, identificamos un reto social, lo conectamos con una gran compañía que tenía como reto estratégico el defender esa España un poco más o menos atendida, y encontramos una unidad de negocio estupenda. Hemos acelerado, pues mira, a día de hoy más de 20 startups de impacto social, y hemos creado mucha disrupción dentro, y mucha curiosidad y mucho nuevo enfoque dentro de una gran corporación como MasOrange. Hablabas de creer, crear y crecer. Es una metodología, contáis, que desafía lo convencional. Háblame de esa tecnología, esa metodología, ¿cómo lo hacéis? A ver, para nosotros trabajar con una compañía es fruto de una secuencia muy natural. Y es que nosotros lo que intentamos es siempre poner a la persona como eje vertebrador de las empresas. Siempre hemos dicho que los logotipos de una empresa son un poco entelequia. Entonces, queremos trabajar con las personas de las empresas y empoderarlas, queremos hacerlas creer en ellas. Entonces, tenemos una suerte de iniciativas que tienen que ver con formación específica, de inversión sobre la nueva economía de impacto, sobre empoderamiento del propio individuo. Es decir, lo que estamos buscando es empujar una nueva cultura de liderazgo. Y ahí está esa primera parte de creer, que tocamos a las personas. Esa parte de crear es cuando las personas están perfectamente empoderadas, son capaces de construir nuevas unidades de negocio entre sus propias organizaciones. Son programas de intraemprendimiento con impacto. Invitamos a los empleados de las organizaciones a crear unidades de negocio que estén, como te decía antes, tocando los retos sociales y medioambientales de la empresa y el negocio, con lo cual estamos creando compañías dentro de la propia organización. Y cuando eso está sucediendo, lo que les invitamos es a crecer, y es, ya que has construido algo dentro de la piel de la compañía, ¿por qué no empiezas a construir algo fuera de la piel de la compañía? Y nos metemos en programas de aceleración de startup de impacto social. Entonces, es una secuencia de pensamiento que arranca en el individuo, que lo hace creer en sí mismo, creer en los demás, y a propósito de creer en los demás, crear nuevas iniciativas fuera de la piel de las propias organizaciones. Claro, y arrastrar, ¿no? Porque tenéis muy claro que para liderar uno no puede caminar solo, que uno solo puede crecer haciendo crecer a otros. Bueno, es que creo que efectivamente. Creo que Sí. efectivamente. Es que creo que, mira, yo creo que, honestamente lo digo, yo hace ya tiempo que veo a mucha gente muy poco enamorada de las empresas, gente muy desconectada del propósito de las organizaciones, y ese desenamoramiento está creando mucha incoherencia en el propio individuo. Veo a empleados de organizaciones profundamente desmotivados, ¿no? Porque han perdido el foco en para qué me levanto todos los lunes al despacho, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte importante, y es entrar en coherencia de uno, es decir, empezar a intentar cuidarse, porque en el momento que tú te cuidas a ti mismo, vas a cuidar al de enfrente, ¿no? Entonces, esa parte de poner al individuo en el centro y de empujar y de potenciar sus habilidades va a crear empresas mucho más poderosas. Yo creo que no habrá empresas sanas sin gente sana dentro de las compañías. Entonces, además últimamente que estoy un poco, yo te diría, obcecado con la salud de las compañías
y estoy leyendo mucho sobre la salud de las propias compañías y de la enfermedad mental que muchas veces genera en un trabajo en desconexión o un liderazgo o una jerarquía poco o bien aplicada, una deshumanización de las propias organizaciones. Para mí, creo que de verdad esa desconexión va a crear compañías pues poco eficientes, poco competitivas, un poco devastadoras. Para que todo esto tenga sentido y para que todo esto pues cale y tenga credibilidad, Manuel, entiendo que es muy importante medir, reportar y gestionar, que el dato avala y aporta credibilidad, que no se queda simplemente en el aire una intención, un propósito o una idea. ¿Cómo se mide todo esto? Pues mira, nosotros cuando trabajamos con las organizaciones les invitamos a que de entrada hagan o diseñen su propia tesis de impacto, que lo hacemos nosotros en Unlimited, es decir, una teoría del cambio, qué es lo que están persiguiendo hacer o conseguir a través de su iniciativa empresarial. Y eso se define en una matriz y se establecen las prioridades de la organización en términos de qué estoy persiguiendo cambiar a través de mi actividad empresarial. Se hace y se traza una hoja de ruta y se hace un seguimiento del estado del objetivo y luego de una actualización en términos de gestión del objetivo por año, ¿no? Entonces, es verdad que parece que todo lo que no se mide no existe, pero también es cierto que es imprescindible ir a través de esa tesis de impacto, como te digo, que muy pocas compañías la desarrollan, ir midiendo la evolución de la compañía a propósito de los objetivos que se marca la compañía, en régimen de qué es lo que quiero resolver, cómo quiero apoyar a mi propia organización operativa, cuáles son mis retos medioambientales y cómo quiero atajarlos. Y eso se matricea, se ponen objetivos, se ponen indicadores y se va midiendo anualmente. Muy bien. Pues Manuel Encero, estáis haciendo un trabajo bárbaro, impresionante y sobre todo pretendéis arrastrar, contagiar y hacer las cosas de forma diferente que se puede y se debe. Un auténtico placer conocerte. Manuel Encero desde Unlimited, a seguir trabajando con propósito y buscando el impacto y midiendo. Un abrazo fuerte. Gracias. Adiós. Muy amable, gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ha ofrecido este espacio. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Enseguida en Capital Intereconomía abrimos esa ventanita en la que hablamos de influencers financieros, en la que fomentamos la educación financiera a través de nuevos canales, nuevos formatos y también nuevas personas. Hablamos de fininfluencers, pero antes nos gusta mirar al fin de semana combinando ocio y negocio, fútbol y dinero. Hoy, Hugo Alonso, ponemos el foco en un acuerdo multimillonario entre Puma y el Manchester City. Adelante. Si es el Manchester City, es Puma. Esta es la frase que nos deja el mayor acuerdo de patrocinio de la historia del fútbol británico. 1.000 millones de libras, 10 temporadas. Sí, la marca del felino se quedará en el pecho celeste hasta 2035. Manchester City and Puma have built more than a partnership. La cifra impresiona. 100 millones de libras al año, una mejora de casi el 50% respecto al acuerdo anterior. Además, el acuerdo abarca todo el club, es decir, equipo femenino y cantera. Pero Puma también llega a todos los equipos del City Football Group, el holding empresarial dueño de clubes alrededor del mundo, desde Girona hasta Montevideo, desde Nueva York hasta Mumbai. Porque cuando Puma apuesta por el City, no apuesta por 11 jugadores, apuesta por una idea, una franquicia del siglo XXI. Estos ingresos suponen un bálsamo a las cuentas del Manchester City, que ya ha empezado a planificar la próxima temporada. 4 fichajes han llegado ya a la ciudad almacén, 3 de ellos de máximo nivel. Los Sky Blues desembolsan cerca de 127 millones de euros en Tijani Reinders, Ryan Cherky y Ait Nouri. Palabras de Reinders, ilusionado con el proyecto. It's a big step and we are
Es un gran paso y estamos muy emocionados de empezar aquí. Todo el mundo sabe cómo juega el Manchester City en general, con su estilo, dominando la cancha contra los rivales y jugando un fútbol ofensivo, y eso es lo que mejor me sienta. El club inglés comenzó hace pocos días sus vacaciones después de ser eliminados en el Mundial de Clubes. La temporada 2025-2026 comienza en poco menos de un mes, con el arranque de la Premier League. Y Guardiola ya piensa en cómo afrontará el equipo una temporada con un alto desgaste físico. Descansaremos como nos ha permitido la Premier League, partido a partido, mes a mes, ya veremos. Quizás en noviembre, diciembre o enero, pregúntenme. Somos un desastre, en fin, estamos agotados, el Mundial nos destrozó, no lo sé, porque es la primera vez en nuestra vida que pasa esto, ¿no? El exhaustivo calendario y el rendimiento por debajo de lo esperado, tanto durante la temporada y el Mundial de Clubes, podrían suponer, por lo tanto, un mayor desembolso en fichajes en lo que resta de verano, por lo que el nuevo patrocinio se convierte en un ingreso clave para ajustar las cuentas. Además de hacer historia con las cifras, este contrato, Puma se convierte en algo más que un proveedor, pasa a ser socio estratégico de uno de los mayores laboratorios de fútbol moderno, porque el City hoy no es solo un equipo, es un modelo, un engranaje global donde el diseño, el marketing y el fútbol se cosen con la misma aguja. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Llegan los grandes descuentos en moda baño para mujer en las rebajas del Corte Inglés. Del 17 al 23 de julio cuentas con hasta un 40% de descuento en marcas como Red Point, Isabel Mora, Dolores Cortés y Donna Karan. Y con hasta un 30% de descuento en Énfasis, Simorra y Banana Moon. Descubre todo lo que necesitas para hacer de este un verano muy especial, lleno de comodidad y también de estilo. La moda baño para mujer del Corte Inglés te ofrece la oportunidad de disfrutar al máximo de los largos días de esta temporada en la piscina o también en la playa, desconectando de la rutina, sumergiéndote en el relax y creando recuerdos inolvidables. Bikinis, triquinis, bañadores lisos o estampados de todos los colores, con todas las tendencias de la temporada y para todos los gustos. Una moda baño que te acompañará en los mejores momentos de este verano. Descubre la moda baño para mujer en las rebajas del Corte Inglés con hasta un 40% de descuento en una selección de marcas. No te las pierdas. Del 17 al 23 de julio. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. ¿Te preocupa que tu pensión no sea suficiente cuando te jubiles? ¿Quieres sacar rentabilidad a tus ahorros y que no se los coma la inflación? ¿No sabes muy bien por dónde empezar a invertir y tienes miedo a equivocarte? Bueno, no hay que mirar al otro lado, hay que mirar de frente y hay que coger pues el poder de tu libertad financiera. ¿Cómo? Pues si tienes un buen copiloto al lado, pues mucho mejor. Me acompaña Carlos Galán, copiloto, experto en inversión. Muy buenos días. Muy buenas, Susana, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabes que un piloto no tira, no va bien si no tiene a su lado pues una persona que le indique, le asesore, que le diga, oye, aquí hay una curva, oye, aquí hay una recta, cuidado que está prohibido, calle cortada. Cuéntame, ¿quién es Carlos Galán? Pues mira, yo desde muy pequeñito me interesó mucho todo lo relacionado con el mundo del dinero, de las inversiones, y de hecho pues con 15 años empecé a invertir, empecé a comprar mis primeras acciones y era un mundo que me interesaba mucho desde pequeño. Luego pues estudié economía y ya empecé a trabajar en la bolsa
Y después de todo aquello, pues dije, ostras, cuando intento hablar con mis amigos de dinero, de la necesidad de invertir para el futuro, pues no consigo engancharlos, ¿no? Y de esa manera, pues me propuse escribir una pequeña guía que luego se convirtió en un libro, en Independízate de Papá Estado. Pero inicialmente era simplemente una guía para mis amigos. Lo único que luego, pues dije, oye, lo voy a subir a Amazon porque ahora se puede autopublicar y a ver qué pasa. Y bueno, para mi sorpresa, pues la gente lo empezó a recomendar, se empezó a hacer como más viral. Esto es de 2015, cuando yo tenía 23 años. Y bueno, pues tirando del hilo, pues me puse a divulgar sobre esto, pero sin la vocación de ser un experto, sino simplemente de acompañar y de dar ideas a mis amigos. Oye, esto de independízate de Papá Estado no es una utopía, es imposible. No, yo creo que sí que es posible, pero precisamente yo creo que hay que abandonar esa idea de que el Estado necesariamente nos tiene que cuidar y de que vamos a confiar en la pensión pública, sino que tenemos que construirla de manera privada y de forma muy sencillita con los fondos indexados. Y ahorrando bien, ahorrando pronto, ahorrando de forma periódica y con un largo plazo por delante, ¿uno puede llegar a jubilarse siendo millonario? Yo creo que sí, o sea, los números están ahí, el interés compuesto es súper potente. Evidentemente, cuanto antes empieces, mejor, pero sí, en el libro lo pongo y bueno, está estudiadísimo que gracias al interés compuesto con inversiones de no millonarias, sino inversiones de 300 euros al mes durante 40 años, acabas con 1 millón de euros. Yo creo que la gente no entiende ese poder exponencial y por eso es importante, ¿no? que cada vez más gente pues divulgue sobre esto, sobre el ahorro y luego sobre una inversión que para mí es obligatoria, que necesitamos sí o sí invertir en bolsa. ¿E invertir en vivienda también? También, sí, ese fue otro proyecto que luego salió, porque bueno, las dos inversiones que yo hago son de las dos cosas en las que yo me fío, que son las empresas y los bonos a través de fondos indexados y los inmuebles para alquilar, porque ahí la ventaja de la inversión inmobiliaria es que puedes usar el dinero del banco, ese apalancamiento, esa deuda buena, y permite pues acelerar esa construcción de tu patrimonio. Pero ahora muchos dirán, son prohibitivos los precios. Ahora, aunque sea para invertir, bueno, no tiene ningún sentido. ¿Cuánto de importante es el momento? Para mí no es importante el momento si tu vocación es la de ser un inversor de largo plazo y no planteas invertir en un inmueble, sino en varios. Creo que si dices que es prohibitivo, ¿no? Los precios han subido mucho, pero ¿qué no ha subido, no? Para mí, el estar del lado de la inflación es lo mejor que podemos hacer. Si no invertimos nada, al final todo sube y nuestros activos pues no suben, porque ni siquiera los tenemos, ¿no? Entonces, para mí, esa es la forma de beneficiarnos precisamente de la subida de la inflación. ¿A ti no te gustaban nada los inmuebles? No. Al principio lo veía con malos ojos, porque pues para mí la bolsa era un mundo mucho más atractivo, mucho más sexy para un chaval, pero y la inversión inmobiliaria lo veía como el negocio un poco de los tontos, ¿no? Del que no sabe dónde meter el dinero, como un negocio muy local, pero luego le encontré la magia y sobre todo el poder usar ese apalancamiento, ese dinero del banco, para hacer crecer muchísimo más tu patrimonio. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Ahora tengo 34. ¿Y de formación? Soy economista. ¿Y qué canales estás utilizando para fomentar la educación financiera, para hablar de la importancia de la inversión, del ahorro periódico, con criterio, con objetivos de largo plazo, de forma regular, periódica? ¿Qué canales? Sí, pues yo empecé de una forma muy extraña, que fue a través de un libro, me di a conocer a través de Amazon, el libro de Independízate. Luego escribí 2 más, Libertad Inmobiliaria y la actualización de Piense y hágase rico. Esos diría que son mis canales como más tradicionales. Y luego estoy en YouTube, en podcast, que empecé en 2020, en Instagram y luego en una base de correo electrónico para comunicarme directamente con los seguidores. Luego también canales de Telegram o de WhatsApp, pero principalmente esos. ¿Y qué te funciona mejor? Pues depende del objetivo, ¿no? O sea, para mí el podcast, yo siempre digo que cuanto más tiempo pasa la persona contigo, más confianza, es decir, el libro es como lo ideal, y lo siguiente es el podcast, lo siguiente es YouTube, lo siguiente es Instagram, y lo que menos pues sería TikTok, que la gente pasa 3 segundos contigo. ¿Y tu comunidad? ¿Cómo creas comunidad? ¿Quiénes son?
¿Quiénes son? Pues a nivel de perfil, ¿te refieres? Ujú. Pues realmente personas de todos los perfiles, tanto jóvenes, mayores, de todo tipo. Si te tuviera que resumir, pues sería, seguramente la persona media tiene entre 35 y 40 años y es un empleado pues por cuenta ajena con ingresos medios o medio altos. ¿Qué les preocupa más? Les preocupa pasar tiempo con sus hijos, les preocupa la pensión y les preocupa pues que no inviertan bien su dinero y que se pierda por el paso de la inflación. Claro, cuando empezaste con esto, ¿tú te imaginabas así? No, que va. Yo ya te digo, o sea, esto empecé como una guía para mis amigos y pues se ha convertido en algo muchísimo más grande. Ujú. ¿Y cómo te ves? Muchísimo más grande dentro de 2, 3 años. Pues sinceramente ya hace tiempo que no me pongo objetivos y que, bueno, voy viendo y sobre todo sintiéndome bien y que realmente la gente esté a gusto y que les ayude. Pero no sé, igual dentro de 2 años pues cierro todo o no lo sé. ¿Cómo te encuentro, además de Carlos Galán? Si bugueo, si busco en internet, en YouTube, en TikTok. Sí, pues o Carlos Galán, que es mi marca personal, o en Libertad Inmobiliaria, que es la marca donde hablo de inversión inmobiliaria. Bueno, ¿satisfecho? Sí. ¿A tus padres cuando les cuentas a qué te dedicas? Nada, mi madre está encantada. Sí. Al principio no lo entendía, pero te decía, pero a ver, hijo. Pero ahora ve que tiene mucho sentido y cuando, jolín, pues me paran por la calle y sí. Claro, entonces... O sea, porque te paran y te... Sí, es increíble. Sí, es que la al verdad final es que el poder de las redes sociales es bárbaro. Es muy guay. Sí. Y sobre todo cuando dices, lo que estoy haciendo ayuda, ¿no? Eso es. Y ayuda en algo tan importante. Eso engancha mucho, ¿no? Pues tener ese feedback constante de la gente, pues también es la gasolina para seguir, porque a veces pues dices, ostras, ya me canso. También tiene una parte que es adictiva. Claro, porque ¿cuántas publicaciones haces a la semana? O sea, ¿es muy esclavo esto? A ver, yo tengo sistemas y, por ejemplo, yo grabo vídeos para los próximos 3 meses o grabo podcast para los próximos 3 meses. ¿Y no se te queda viejo? No. Porque trato temas que no son de justo la semana. Vale. Entonces lo trato de hacer así. Yo creo que me organizo bien, pero ¿cuánto publico? Depende. O sea, publico 2 podcasts al mes, 2 vídeos al mes, luego en Instagram sí que hay publicaciones todos los días. Muy bien. Pues Carlos Galán, Libertad Inmobiliaria, enhorabuena por ese trabajo que estás realizando y nada, pues a seguir fomentando la educación financiera y la libertad inmobiliaria. Gracias, enhorabuena, hasta pronto. Muchas compañero. gracias, Susana. Chao, adiós. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. En un entorno empresarial cada vez más competitivo, conseguir la certificación CIEGE de Informa y El Economista es la prueba definitiva a una gestión excelente. Ya está abierto el plazo para este año. Busca CIEGE en Google, realiza el test gratuito en la web e inicia el proceso de certificación dirigido por Informa. Destaca tu empresa frente a entidades financieras, colaboradores y clientes y mejora tu reputación de marca gracias a la visibilidad en eleconomista.es. Tu gestión, validada por los líderes. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Foro Empleo
en Capital Intereconomía. Bueno, vamos con este Foro Empleo, el penúltimo de esta temporada de verano. ¡Ay! Que ya estamos tocando la playita. Ya estamos pensando en abusar del siesting. Me acompaña José María Triper, columnista del Economista. Triper, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí contigo. ¿Cuánto te queda para las vacaciones? Pues yo me iré en agosto. ¿Dónde te vas? ¿Qué haces? Pues mira, voy todos los años una semana al Parador de Córdoba y... Después me iré a La Coruña. O sea, tú eres reincidente, siempre al Parador de Córdoba. Sí, llevo muchos años yendo ¿Pero allí. eso por qué? ¿Qué tiene? Pues porque, bueno, Córdoba es una ciudad que me encanta y en el Parador... Y parece calor por ahí, ¿no? Fresquito por las noches, ¿no? No, en el Parador hace un microclima, pues está en la subida hacia la sierra y donde estaba el antiguo palacio de verano de Abderramán I, y entonces hay una especie de... Está muy bien. Y sobre todo a mi mujer le encanta porque no sale del Parador y descansa una semana por completo. Y luego nos iremos a La Coruña. Bueno, pues nada. Así que, y nada, tú irás a la playa. Yo a mí me gusta la playa. O sea, me gusta la ciudad, a mí me gusta irme fuera. A mí siempre me gusta explorar y irme fuera. Sí, puedo muy lejos, pero ahora ya sabes, con hijos adolescentes, muy lejos no, porque son muchos días y como tienen tantos planes, pues entonces una semanita. Pero fuera, nos iremos fuera de España. Oye, estamos, que se va a conectar Luis de un momento a otro, pero esta mañana te leía en el diario El Economista hablar del cupo de Cataluña. Decías que es un acto de corrupción política que liquida el principio de igualdad y que es una auténtica sentencia de muerte para España. Oye, te has puesto muy tremendista, ¿no? Bueno, la definición esta de sentencia de muerte no es mía, es de Isabel Díaz Ayuso, pero yo creo que responde bastante a la realidad. Responde a la realidad porque es una sentencia de muerte a la España constitucional, a la Constitución del 78. Vamos a ver, este acuerdo de financiación, que es un acuerdo igual que la amnistía, es un acuerdo para comprar 7 votos, 7 y los de Esquerra Republicana para mantenerse en la Moncloa y para conseguir la investidura de Salvador Illa, lo que está haciendo es romper la igualdad entre los ciudadanos españoles y romper también la solidaridad interterritorial. Tú fíjate además que intentan venderlo como que es café para todos, que todas las comunidades pueden acogerse a este cupo catalán, pero vamos a ver, realmente a efectos reales solo pueden acogerse 3 comunidades: Cataluña, Madrid y Cantabria. Y Cantabria mientras mantenga allí la sede del Banco Santander, que le genera muchos ingresos fiscales, si no, tampoco podría. Entonces, ¿tú te crees que Cataluña, una región, que Andalucía o Castilla-La Mancha van a asumir la gestión de sus propios impuestos? Salen perdiendo. Es que salen perdiendo. O sea, ¿cómo crees que va a terminar esto? A ver, la lógica implica en que esto no va a salir. Primero, además, hay que tener en cuenta que la actual situación legal en España no permite este cupo. El cupo es inconstitucional. Para que el acuerdo fiscal sea legal, tiene que estar recogido en la Constitución, que es como están recogidos, porque es una excepción, y está recogido el cupo vasco y el cupo navarro. Pero es que además, aun suponiendo que se forzara la Constitución, habría que modificar, en primer lugar, la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley de 2001 sobre cesión de tributos a las comunidades autónomas. Habría que modificar todos y cada uno de los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma y habría que modificar todas las leyes de cada impuesto, cada tributo. O sea, que es prácticamente imposible. Y luego, hombre, yo me imagino que los parlamentarios de Compromís, por ejemplo, o de Bloque Nacionalista Galego, van a asumir eso. ¿Lo va a asumir Coalición Canaria? Bueno, aunque tú digas que no va a salir Yo no digo que la lógica implica que no debería.
Pero no me extrañaría que esta gente a lo mejor se traicionara a sí mismo y traicionara a sus propios vecinos y votantes, ¿no? Sí. Lo han demostrado en más de una ocasión. Bueno, me acompaña Luis Pérez, que es director de Relaciones Institucionales de Randstad. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Muy buenos días, Triper. Oye, ¿dónde te pilló? ¿Dónde te pilló, Luis? Confiesa. Fatal, me pillas fatal. En el coche, pero bien, pero me he situado perfectamente porque se me ha dado la mañana encima un poco mal y no he llegado donde quería llegar, pero bueno, no pasa nada. Pero eres un hombre con soluciones, flexible. Exacto, esto es lo bueno que tiene el teletrabajo, que significa que trabajas en todos los sitios. Bueno, os decía yo, como estamos a final de temporada, digo, poner algo de vuestra parte y proponerme temas que pueden interesar desde el punto de vista laboral. Me comentabas, Luis, esa sentencia del Supremo que cierra la puerta a indemnizaciones adicionales por despido improcedente. ¿Me lo puedes explicar qué ha pasado, qué dice la sentencia y sobre todo esto qué vías abre? Bueno, al final el Tribunal Supremo lo que ha ratificado es que no es posible que los tribunales incrementen la indemnización por despido improcedente más allá de lo previsto en el Estatuto. ¿Qué problema significaba esto? Pues bueno, significaba que el Estatuto deja claro que el máximo son 33 días por año, con un tope de 24 mensualidades, y que no podemos tener en cuenta las salvedades específicas ni las peculiaridades de cada trabajador, ¿no? Que era un poco la línea en la que se estaba buscando, la que el propio Ministerio además estaba buscando. No solo que marquemos unas condiciones que sean iguales para todos, sino que tengamos en cuenta la situación particular de cada uno de los individuos despedidos. ¿Esto por qué en sí mismo es peligroso? Bueno, pues desde el punto de vista social es evidente que todos nos gustaría que se pudiera adaptar a cada uno, pero es verdad que hay otros medios que tiene que dar la administración para las particularidades, pero genera una inseguridad jurídica y al final una autodiscriminación, porque ¿qué haría el empresario? Pues no contratar a aquellos que son más vulnerables y que les podrían obligar a unas indemnizaciones mayores, ¿no? Entonces, al final, algo que puede sonar como una bondad se puede convertir en una autoexclusión, ¿no? Entonces, creo que al final lo que ha hecho el Tribunal Supremo es intentar que nos ajustemos a lo que dice la ley, que parece una obviedad, pero últimamente en España no lo es. Triper. Bueno, yo creo que Luis lo ha explicado muy bien, pero vamos, yo decir que efectivamente lo que hace el Tribunal Supremo es consolidarse en su posición anterior, se ratifica, además afirma que la indemnización española en principio no vulnera ni el convenio de la OIT ni la Carta Social Europea. La Carta Social Europea habla solamente de que la indemnización tiene que ser adecuada. Bueno, ¿cuál es una indemnización adecuada? Ahí hay una indefinición importante, ¿no? Pero lo más importante, lo ha dicho Luis, la indemnización española lo que garantiza es, en primer lugar, la seguridad jurídica, porque todo el mundo sabe, y segundo, sabe que va a tener esa indemnización, todos los trabajadores, y segundo, la uniformidad. O sea, lo que parece una locura es lo que se pretendía con quienes han recurrido a esta sentencia, que es la indemnización a la carta. Eso supondría evidentes discriminaciones entre los diferentes colectivos de trabajadores. Y luego, bueno, yo creo que la indemnización española de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades no es ni siquiera está entre las más precarias de la Unión Europea, al contrario. O sea, si lo comparamos con indemnizaciones como la de Dinamarca, que es una semana por cada año trabajado, o la de Finlandia, que es entre 3 y 24 días por año trabajado, pues vemos que la indemnización española está muy adecuada. Yo aquí lo que diría es, en primer lugar, y con esto termino, que lo que hay que hacer es evitar judicializaciones y ir más al diálogo social que no se está respetando mucho por el actual Ministerio de Trabajo. Y segundo, que desde la política, los políticos dejen de crear inseguridad jurídica a las empresas y a los trabajadores. O sea, hoy me parece que estás tremendamente soñador y tremendamente ingenuo para la edad que tienes, Triper. No, ya, pero es que hay que ser idealista. Ya. Sabes que soy poeta. Ya. Luis.
parador. No digo que ya está con la mente en el parador. No, a ver, yo creo que Tripper señala una cosa que es súper importante para las empresas, que es la seguridad jurídica, ¿no? Uno de los problemas que estamos teniendo en toda la legislación última es todo lo contrario, ¿no? Que genera una inseguridad jurídica en el marco laboral que hace muy complejo la gestión de los recursos humanos, ¿no? Entonces creo que esta es una de las mayores dificultades. El término adecuado, pues lo ha dicho Tripper perfectamente, ¿qué es adecuado? Porque probablemente lo que sea adecuado para mí no sea lo mismo que para ti, Susana. O no sea lo mismo de adecuado si tienes un hijo que si tienes 5. No sé, creo que tenemos que ir a un sistema con unas garantías y claridad, y también de acuerdo con lo que señalábamos, tengamos en cuenta que el despido en España no es ni mucho menos barato, ni es el modelo que otros países tienen. Cuando muchas veces hablamos, por ejemplo, de la mochila austríaca, y no quiero abrir otro melón, uno de los hándicaps que tenemos para muchos de los modelos es el modelo de despido, porque la relación laboral termina y la indemnización implica que en ese momento termina, ¿no? Aquellos sistemas que tú te vas llevando tu propia indemnización contigo para la jubilación, para otra serie de cosas, pues abren otra serie de posibilidades que en España, pues fruto del modelo de despido que tenemos, pues se hacen harto complejas. Bueno, estábamos hablando de las vacaciones, Tripper y yo, y justo esta semana conocíamos que 2 de cada 10 trabajadores españoles no pueden pagarse unas vacaciones este año. Y es que el salario más común en España es de 15.575 euros al año. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo aumentamos el salario, Luis, de los trabajadores? Porque yo de esto llevo hablando años y veo que vamos por el camino contrario, que por la inflación, por el empobrecimiento o el deterioro del mercado laboral, por el tema de la no regularidad en el trabajo, el que haya trabajos no estables, pues finalmente los sueldos cada vez son menores. ¿Cómo salimos de aquí? Y no me hables de una mejora de la productividad, que esa teoría me la sé. O sea, aterrízamelo, desarróllame como en el colegio. Yo iba a darte 3 pilares. A ver. Uno, evidentemente, Susana, es la productividad. Venga, pero quitar de la ecuación la productividad es algo es extremadamente complicado, porque al final las empresas se hacen para ganar dinero, con lo cual la única manera de poder subir salarios, o sea, el denominador, es incrementar el numerador, no hay más manera. Entonces, creo que la productividad es una de nuestras espadas de Damocles, pero me has señalado, te he dicho que tenía 3 puntos para señalar y te voy a poner los otros 2 más allá de la productividad. ¿Qué está pasando con el modelo laboral desde la reforma? Como sabéis, nos ha costado muchísimo llegar a las horas trabajadas, pero en cambio el número de afiliados está subiendo mucho. ¿Qué significa esto? Que cada vez los trabajadores de media trabajan menos horas. Si trabajan menos horas, cobran menos. Al cobrar menos, pues esto implica que es más difícil acceder a un montón de cuestiones. Primer problema, que lo que se está produciendo no es un incremento de las horas trabajadas, no hay un mercado laboral que genere un fuerte crecimiento. La reforma laboral no ha generado un crecimiento del empleo, sí un crecimiento de la afiliación, y esto es totalmente contraproducente para el modelo que tenemos. Y el tercer aspecto, que yo lo digo, pero no debe ser como predicar en el desierto, que es los déficits de nuestro modelo educativo. Yo siempre cuento que el problema laboral en España está muy marcado por el modelo educativo. Prácticamente 1 de cada 2, un poco más, de la población activa española no tiene ni formación universitaria ni formación profesional. Eso hace muy difícil el acceso al mercado laboral. No olvidemos cuál es el nivel de desempleo que lastra todo lo demás, y además hace muy difícil ir hacia empleos muy productivos, porque vamos a empleos donde están basados en una gran parte en tareas rutinarias, que además marca el riesgo de la automatización y que hace difícil, ¿vale?, este incremento, estos salarios elevados que se pueden producir en aquellas economías
mucho más industrializadas. Cuando digo mucho más industrializadas, es decir, con un porcentaje del Producto Interior Bruto muy vinculado a la industria y no solo a los servicios o la agricultura. Yo creo que estos tres pilares, de verdad, son la base de ese problema de las vacaciones, más allá de la inflación, más allá de si los costes, si los salarios han subido más o menos que los precios y más allá de todas estas situaciones, ¿no? Sí, bueno, primero decir que este dato de que el 20% de los trabajadores españoles, 2 de cada 10, no pueden pagarse unas vacaciones, primero es de un informe del Instituto Europeo de Sindicatos. O sea, no es un informe cualquiera. Y me imagino que el Instituto Europeo de Sindicatos ahora pasará a engrosar la lista de la fachosfera para el gobierno. Eso por un lado. Bueno, vamos a ver. Además viene corroborado también por un dato del Instituto Nacional de Estadística que dice que la caída de reservas nacionales para este verano ha sido de un 7% menos que el año pasado, y que además las reservas que se mantienen para menos días. O sea que esto está indicando, hablabas tú antes, ¿cuál es el problema? Vamos a ver, el problema fundamental es que tenemos un mercado laboral que está contaminado por la precariedad y la temporalidad. Y eso hace que los salarios sean bajos. Hablabas tú que el salario mínimo, el salario más habitual, no el medio, salario más habitual en este país son 15.700 y pico euros al año en bruto. Y ese salario es inferior al del año anterior en casi 4.000 euros. O sea que estamos yendo hacia abajo. Entonces, bueno, esto hace, luego además ha citado Luis el tema de las contrataciones y de la afiliación a la Seguridad Social. Los datos de afiliación a la Seguridad Social que nos da el Gobierno son datos de afiliaciones, no de afiliados. Y luego, además, tenemos que tener en cuenta, para hablar de la precariedad, el tema de que casi 39.000 trabajadores en el mes de junio firmaron más de 2 contratos en un mes. Esto hace que, claro, aumenta la afiliación, no el número de trabajadores. De contrato contratos indefinidos. Más de un contrato indefinido. Claro, eso como dice nuestro amigo José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios de Uso, son contratos cerilla, que se consumen nada más firmarse. Sí. Entonces, ¿Lo llama así? Sí, los llama así, José, contratos cerilla, ¿no? O sea que vamos a ver, y es que todos los meses se firman muchos más contratos indefinidos que personas que los suscriben. Eso hace que la precariedad sea uno de los principales males del mercado laboral español y la causa de los bajos, o causa principal de los bajos salarios en este país, ¿no? O sea, hoy en día tener un contrato fijo en España no significa tener un empleo estable ni poder llegar a fin de mes. Y si a eso sumamos que las cifras de parados, y con esto termino también, que nos da el Gobierno, están muy a la baja, porque no son 2,5 millones de parados reales los que tenemos en este país, son 3.700.000. O sea, más de 1 millón de los que reconoce el Gobierno. ¿Y quiénes son los que no contabiliza el Gobierno? Pues no contabiliza los trabajadores que están haciendo cursos de formación, no los considera parados y son más de 300.000. No considera parados a los demandantes de empleo que piden un empleo concreto o una jornada concreta. Tampoco considera parados a los fijos discontinuos que no están trabajando, y si no están trabajando son de actividad. Y tampoco a los que están en ERTE. Entonces, eso te demuestra un poco cuál es la situación de nuestro mercado laboral. Luis, ¿tú dónde te vas de vacaciones? ¿Cuándo te vas? Yo me voy en agosto, como toda la vida, a Murcia. Ya sabéis que yo soy totalmente previsible. Totalmente previsible. ¿Quién organiza en casa, tú o tu mujer, las vacaciones? ¿Aquí el previsible? Los dos. Sí. Normalmente, como todas las familias ordenadas, los varones proponemos y las mujeres deciden. Oye, me parece mucho que ya propongas, ¿eh? Ya me parece todo un éxito. No, ya, esto también es verdad. Pero porque ya te he dicho, Susana, que es fácil, porque es proponer siempre lo mismo. Ya. Oye, ¿y lo de las familias ordenadas? O sea, ¿vosotros sois una familia ordenada o qué, Luis?
No, pero suena bien. Y si uno se lo cree, pues ya está. Te lo voy a copiar, lo voy a decir en mi casa. Digo, familia ordenada. Y me van a mirar diciendo, ¿dónde? ¿Quién? El vecino. Exacto. De mamá, no has oído el teléfono 7 veces porque de ordenada no parecemos mucho. Luis Pérez, José María Triper. Oye, si nos veo, felices vacaciones. Vale, un abrazo, cuidaros. Yo iba a decir que envidio a Luis porque yo ni propongo ni decido, yo solo pago. Tú acatas y pagas. No he entrado, pero Triper, no he entrado en temas menores. Oye, qué divertidos. Oye, la próxima tertulia lo tenemos que hacer sobre reproches familiares. Me voy, chicos, gracias, un placer, buen verano. Venga. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de viernes, que bien me lo paso, de Capital Intereconomía. Gracias por su confianza y por su compañía. Cuídense mucho, disfruten del fin de semana, ánimo con el calor, abusen del siestín y hasta el lunes a las 7. Un abrazo, adiós. David Swinson era un inversor americano y además fue director de inversiones en la Universidad de Yale. Su modelo lleva su apellido, el modelo de Swinson, y muestra que invertir en 6 diferentes clases de activos es la mejor forma de crear una cartera equilibrada y rentable a largo plazo. La palabra clave es diversificar, porque dividiendo los activos se aminoran los riesgos y también las pérdidas. Si en una clase de activos hay pérdidas, estas se podrán compensar con las otras clases de activos que tienen ganancias. David Swinson consideraba importante equilibrar los activos de la siguiente manera: tener invertido el 30% en acciones en Estados Unidos e invertir el 15% en economías desarrolladas, un 5% en economías emergentes, un 20% en bienes raíces, un 15% en bonos del Tesoro y un 15% en protección contra la inflación. Durante los 35 años que Swinson estuvo administrando los fondos de la Universidad de Yale, transformó un capital de $1.000 millones a más de 30.000 millones, obteniendo un rendimiento del 3.000%. A David Swinson se le considera como uno de los mejores inversores de carteras. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola cantidubi! ¿Mola cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refréscate, bro. Refréscate, bro. Si aún dices mola cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada.
Son las 12 de la mañana, a las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Ucrania cree que las negociaciones con Rusia necesitan más impulso para poder avanzar. Lo ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para quien la vía de la negociación debe intensificarse. Declaraciones de Zelensky en X el día en el que Bruselas ha aprobado el 18º paquete de sanciones contra Rusia. Este paquete contempla en concreto rebajar el tope al precio del petróleo ruso desde los $60 por barril, así como prohibir las transacciones financieras